Sí. Y ustedes se fueron fue al educador, Ujú. porque a veces justamente el profesor es el que causa el problema en el niño por la manera como lo trata, por la manera como le impone la educación. Y ustedes dijeron, es a él al que vamos a ver, es a él al que vamos a Ujú. trabajar. Y una de las cosas que a mí me encanta de ustedes es que es divirtiéndose. Sí. Es decir, es una educación donde el niño aprende divirtiéndose. Entonces, feliz de comenzar esta nueva entrega de tu podcast Gracias a mí. Hoy con una invitada que en lo particular yo la amo porque además hacen una labor maravillosa, Carolina Orsini, fundadora, presidenta de ACEIN. Bienvenida, Carola. Gracias, Laura. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, ASEIN significa Asociación para el Desarrollo de la Educación Integral y Comunitaria y nació hace 13 años, ya es una adolescente, rebelde, inquieta, creativa e inteligente. Le digo adolescente porque todo el personal la identifica como una niña o como una mujer. Y nunca la han identificado como un hombre. Una vez hicimos un ejercicio de eso. Y bueno, ASEIN nació hace 13 años de una pérdida. Tres de las fundadoras de ACI nos quedamos sin empleo y después de haber conocido la realidad de la educación pública, sobre todo de los sectores más vulnerables y de las zonas rurales de nuestro país, en ese momento estábamos en 3 estados, dijimos no, o sea, no vamos a volver al colegio, no vamos a volver a la escuela privada, aunque amo la dinámica del colegio, de la escuela, de los niños, del aprendizaje. Dijimos, bueno, vamos a hacer algo nosotros, vamos a darle una respuesta a lo que vimos en campo. Y decidimos escribir un proyecto. En ese entonces se acababa de promulgar la ley de educación y tenía como obligatoriedad la educación ambiental y el manejo de tecnología por parte de los docentes, con proyecto Canaim y todo aquello. Y nuestra jefa en aquel entonces en Discovery era peruana y nos habló de una ONG que tenía una metodología para trabajar con los niños y la educación ambiental. Y dije, bueno, ¿será que vamos a empezar por ahí? Pues, o sea, ya teníamos la formación de Discovery, que nos enseñó todo el proceso de acompañamiento, de visitas, de cercanía a las escuelas públicas. Y bueno, si eso lo latinoamericanizamos, lo venezolanizamos, que ya lo habíamos hecho de hecho, y le ponemos un toque nuestro, se convierte en un proyecto diferente. Total que bueno, yo estaba recién dada a luz, teníamos real y medio, y entonces Diana Costa, que es otra de las fundadoras, me dice, bueno, ¿qué hacemos? Le digo, nada, vete tú, vamos a juntar entre las dos y vete tú, fórmate, después vienes y nos formas. En ese nos formas, pues yo, todo el mundo, Carolina, ¿qué estás haciendo? Bueno, mira, no estoy haciendo nada formalmente, tengo esto y estoy apostando a esto. Dale, yo voy contigo. Carolina, no sé qué, exalumna, familia, María Elvira Rodríguez, que es otra de las fundadoras, María Teresa Siaca, María Eugenia Muñoz, Elisa de Campos, Isabel Díaz. Bueno, estábamos todas apostando a que eso iba a salir adelante. Y bueno, regresó de Perú, nos formamos, nos sentamos a escribir. Bueno, se iba a llamar Fundación Vida y no sé qué cosa. Y le pusimos 500 nombres hasta que por fin llegó Asociación para el Desarrollo de la Educación Integral y Comunitaria. De allí nos inscribimos en concurso Ideas en el 2009 y nos ganamos el carro. Aquello fue apoteósico. Es un premio especial que da concurso de ideas que se llama Henry Ford, que se lo dan al mérito ecológico. Y bueno, con ese carrito empezamos a trabajar en campo y yo vendí mi carro que yo tenía en aquel entonces y con ese dinero empezamos a trabajar. Pero bueno, fue mágico porque Fundación Ideas es un trampolín importante para todos los emprendedores sociales o de negocios. Y nos empezaron a ver otras empresas, nosotros con nuestro proyecto Bajo el Brazo tocando puertas, y la empresa Chevron decidió unirse a nosotros, a patrocinar el proyecto. Y después de 2 años, el proyecto ECOT, que era el proyecto de educación ambiental y tecnología, se transformó en Aula 20, dadas las necesidades que estábamos empezando a ver en las escuelas de debilidades en el área de lectura, escritura y matemáticas. Y bueno, y sobre esto de Aula 20 también vamos a hablar, pero a mí me gustaría, Carolina, que nos cuentes un poco esa evolución, porque ustedes, como tú dijiste, comenzaron con Real y Medio, con un sueño, además con un sueño sobre la educación venezolana,
cuya deficiencia está magnificada porque realmente, sobre todo en las zonas rurales, hay como mucho abandono e irse para allá a atacar justamente ahí donde más lo necesitan definitivamente es algo maravilloso. Cuéntanos cómo ha sido antes de entrar en Aula 20 y a las regiones que abarcan, cómo fueron esos primeros pasos, cuál fue la primera región a la que ustedes pues visitaron cuando presentaron el proyecto, cómo fue todo ese movimiento que me imagino que wow. Sí, bueno, era muy cómico porque teníamos pocas escuelas, entonces todo el mundo para una escuela. Se trajo todo el mundo para esa escuela porque todos teníamos ganas de trabajar. Empezamos en 3 estados, en 4, perdón. Distrito Capital, La Guaira, Zulia y Anzoátegui. Okay, patrocinados por Chevron. Después tuvimos una alianza con la organización Construyendo Futuro, que es otra ONG hermana. Ahí abordamos escuelas del municipio Sucre. Empezamos con una escuelita, después con 3 escuelitas, después con 11 escuelitas y al final formamos a todos los maestros del municipio de Sucre, de todas las escuelas, en didáctica de la lengua y didáctica de la matemática. En ese tiempo, desde hasta hace 5 años, teníamos el proyecto Aula 20 con Chevron, la alianza con Punto y Seguimos con Construyendo el Futuro, y también nos llamó Fundación Telefónica y comenzamos a ser socios implementadores de Fundación Telefónica. ¿Cuándo explotamos como cotufa? Bueno, cuando inicia todo este proceso de crisis económica, social, en donde se comienzan a ver muchas debilidades a nivel de servicios, a nivel de todo el contexto de emergencia que empieza a tener Venezuela, y comenzamos a asistir a unas reuniones con la gente de la UNICEF, que estaba creando los clústeres, que son como grupos que se van creando para atender la emergencia del país, y empezamos a formar parte de ese clúster de educación. Bueno, ahí fuimos a 500.000 reuniones, estuvimos casi un año, bueno, apostando a que eso nos iba a permitir poder llegar a la gente que realmente lo estaba necesitando, a los niños, a los padres, a las madres, a los docentes, que son, bueno, las joyas de la corona para nosotros de cualquier país, y por eso es que nuestro foco más importante es formar a los docentes para lograr la transformación de la vida del niño, formar a los padres, a las madres, a los cuidadores y a cualquier persona que tenga injerencia en la educación o la formación de niños, niñas y adolescentes. Esa es nuestra misión en este momento. Imagínate qué hermosa misión. A mí me gustaría que ahora nos expliques un poco, porque tú también dijiste que ustedes forman maestros, es decir, ustedes, es verdad que todo es en pro del niño, para que ese niño termine siendo un hombre feliz y próspero en un futuro. Pero ¿cómo nace esa idea de no ir al niño? Porque generalmente todo es para el niño, sí, para el niño. Sí. Y ustedes se fueron fue al educador, porque a veces justamente el profesor es el que causa el problema en el niño por la manera como lo trata, por la manera como le impone la educación. Y ustedes dijeron, es a él al que vamos a ver, es a él al que vamos a trabajar. Y una de las cosas que a mí me encanta de ustedes es que es divirtiéndose. Es decir, es una educación donde el niño aprende divirtiéndose. Entonces, cuéntanos un poco de eso. Bueno, mira, porque el maestro, bueno, porque ASEIN está hecho de maestras. ¿Okay? Entonces, nosotras entendemos lo que pasa en el aula un docente, a lo que se enfrenta en el aula un docente, y sobre todo un docente de escuelas con pocos recursos. Actualmente nuestros docentes a veces la única arma o recurso que tienen para educar es una tiza y un pizarrón. Entonces, hay que llenar el aula de otras cosas que le permitan al docente que con esa tiza y ese pizarrón y otras cosas más pueda dar educación de calidad. Entonces, por eso fue que pensamos en el docente y sobre todo por la crisis mundial de valores. Papá y mamá tuvieron que salir a trabajar, ya el niño queda a cuidados de otros y a veces hasta a cuidado de sí mismo o de un televisor o de la calle. Entonces la escuela comenzó a transformarse en una casa grande. Entonces esa casa grande hay que cuidarla y a esos maestros hay que abrigarlos y hay que abrazarlos y hay que acompañarlos porque le está tocando una tarea muy dura. Porque antes solo instruían, ahora educan. ¿Okay? Educan porque la familia necesita mantenerlos, salir a trabajar
y el maestro comenzó a tener muchas más responsabilidades. Ojo, el maestro nunca va a sustituir a mamá y a papá, pero es importante que el maestro tenga muchas más herramientas y muchas más competencias que le permitan poder ayudar a ese niño que a lo mejor tiene una debilidad en casa, pero que yo como maestro la puedo ubicar, la puedo atacar y lo puedo atender. Entonces, por eso es que nuestro foco más importante va es hacia la escuela y el otro que se abrió es a la familia. Que de eso vamos a hablar también, pero ahorita explícame un poco de Aula 20. Ese programa Aula 20, ¿en qué consiste? Bueno, mira, Aula 20 es la mamá de los helados, ¿ok? Aula 20 es, de él ha nacido todo lo demás. Qué belleza. Y lo más bonito de Aula 20 es que está hecho por venezolanos, para docentes, para familias y para niños venezolanos. Este fue construido por un equipo multidisciplinario de docentes de inicial, de preescolar, de primaria, de especial, de castellano, de matemática, que nos sentamos a pensar cómo debería ser la educación, cómo debería ser un aula de clase. Todas veníamos traumadas de que la matemática, el coco de la matemática, y tenemos una facilitadora estrella, que es la profesora Adel Fernández, que los maestros dicen, mi vida es antes y después de un taller con Adelfa. Porque entender la matemática como algo divertido, donde tú puedes jugar con ella, puedes vivir con ella y convivir con ella de la manera... Y de paso aprender. Exactamente. Eso para nosotros es mágico. Y el tema de la lengua, bueno, yo soy una apasionada de la lectura, de la escritura, de los cuentos, de la imaginación y la creatividad de los niños. Entonces, bueno, enseñar didáctica de la lengua para mí es enseñar a hablar, a escuchar, a escribir lo que quiero, a leer lo que me gusta. Y bueno, y el aula de clase ha perdido un poco eso y por eso es que Aula 20 vino y lo rescató. No, y qué bonito que ustedes se enfocaron en las dos materias que son como fundamentales para la formación de un ser humano. Así es. Las matemáticas y la lengua. Uh-huh. Y de hecho, eso que tú acabas de decir que se perdió y que se ha estado perdiendo, porque además en un mundo tecnológico, yo recuerdo que tú y yo estudiamos a punta de biblioteca, Claro. y leíamos y buscábamos y copiábamos, ni siquiera teníamos la posibilidad de sacarle una fotocopia, sino todo era a puño. Y ahora la tecnología y todo está como muy, muy fácil. Y yo he visto, porque inclusive lo vi con mi propio hijo, que no estudian para aprender, sino estudian para pasar un examen. Al final eso pues deja una brecha muy grande porque tú no estás aprendiendo nada, sino que simplemente estás en función de una nota. Y la educación no va en función de una nota, ¿verdad, Karen? Claro que no, claro que no. Y lo importante de Aula 20 es que nosotros acompañamos durante 3 años al maestro en una escuela. Porque una de las cosas que aprendimos de Discovery es que para poder ver cambios necesitas permanecer un tiempo con la persona que quieres que cambie. Entonces pasamos 3 años dentro de las escuelas acompañando, formando, invitándolos a hacer cosas creativas como el árbol de la lectura, como las ventanas que leen, como el de aquí a la luna, como el cuento versionado. Hacemos cosas que los invitan a promover la lectura y la escritura desde otra forma, y el rincón de matemática, que eso es un mundo de material didáctico hecho con material de provecho. Entonces, los maestros y los papás empiezan a inventar material didáctico que yo digo, wow, esto hay que patentarlo. Hacen unas cosas increíbles y ahí es donde descubrimos que el maestro venezolano es tan creativo, porque tú le das medio y lo convierte en 10 bolívares en 2 minutos. Y tú dices, pero ¿cómo hiciste? Y lo que tienes que darle es una chispa, y ellos lo dicen. Nosotros tenemos unos libros producto de todo el proceso de aprendizaje, un libro de didáctica de la lengua, uno de didáctica de la matemática, y ahora un manual de aulas de paz con todo este tema de abordar el tema de la violencia, de crear espacios armónicos y de mediación dentro de las aulas, etcétera. Creamos ese manual. Todos han tenido premios internacionales. Aula 20 tiene 3 premios internacionales, uno en Canadá, uno en España y uno que está ahorita, estamos en la shortlist de la plataforma 100, que es una plataforma que crea el gobierno de Finlandia, que es la mejor educación del mundo, y escogen las 100 innovaciones más, las mejores 100 innovaciones del año a nivel global.
El año pasado competimos con 58 países y con casi 800 innovaciones a nivel global, y el manual de aulas de paz estuvo dentro de esas 100 innovaciones, y además la Fundación Lego nos otorgó el premio de las 13 mejores iniciativas de educación socioemocional del mundo. ¡Qué belleza! Por eso es que yo los amo. Es que cómo no amar a esta gente que creyó en su proyecto y que nunca desistió. Y un poco de los programas que manejan y que ahora tienen uno como que es el más reciente, pero creo que tiene una fuerza bien importante, que es con respecto a la violencia y todo esto del maltrato. De hecho, nosotros estuvimos 2 años de pandemia donde esos chamos venían con unas dinámicas, luego les tocó quedar encerrados en la casa. Obviamente hay muchachos que tuvieron la accesibilidad al recurso pues tecnológico y pudieron manejarlo, pero hubo otro grupo donde no tuvo el acceso y estuvieron como 2 años en el aire, y eso generó no solamente a los niños, sino a lo que es el núcleo familiar completo, un desequilibrio. ¿Y ustedes de qué manera lo miraron? Pues yo me imagino que en pandemia ustedes empezaron como esos radares a monitorear, porque ya como tienen todo preestablecido. ¿Cómo fue eso? Explícanos un poco. Bueno, precisamente parece contradictorio, pero en la pandemia fue cuando explotamos como cotufa. Porque en ese espacio que te comenté con la UNICEF, pues hubo la necesidad, obviamente, de empezar a atender todo el tema de la crisis, y creamos un proyecto que se llamaba Nos Vemos en la Escuela, que era un proyecto para atender niños que por alguna condición o por alguna razón, por la multiplicidad de crisis a nivel social y económico que había, estaban quedando fuera de la escuela por temas de útiles escolares, uniforme, transporte, gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Creamos ese proyecto, empezamos 2 semanas presencial, ¡pum!, sale la pandemia. Dios mío, teníamos que entregar alimentos, platos de comida, educación a distancia, todo, y de repente nos cambiaron todo, y en 15 días teníamos que tener una respuesta diferente. Wow, en 15 días convertir algo presencial en algo a distancia. Fue un reto mayúsculo, de verdad, gracias a Dios lo logramos, y fue cuando comenzamos a pensar en este componente del socioemocional. ¿Por qué? Porque los niños se estaban quedando dentro de casa, sin escuela, sin mi maestra, y con mamá y papá que también tienen que trabajar a distancia dentro de su casa. O sea, fue muy complejo, y la necesidad de crear ese espacio de manejar a las emociones, porque eso es lo que hace estamos por cambiarle el programa, el nombre, porque el manual de aulas de paz se queda corto con lo que pudimos hacer con ese manual, porque descubrimos que también los papás lo hicieron en la casa. O sea, los docentes le daban las orientaciones de las dinámicas que tenían que trabajar, lo hacían en casa y reportaban que mejoró la convivencia, que mejoró la comunicación, que los niños estaban un poco más motivados, pudieron manejar sus emociones, porque el manual está dividido en 3 módulos. Conozco mis emociones, conozco las del otro, vamos a encontrarnos y cómo nos relacionamos entre todos. ¿Okay? Entonces, el último módulo trabaja mucho el tema de la mediación, de la resolución de conflictos, porque ya reconociste tus emociones, reconociste las del otro, cómo nos conectamos, cómo nos comunicamos, y entonces ahora cómo es que vamos a convivir todos juntos de la mejor manera posible. Y eso pasó en los hogares. Entonces, los rincones de aulas de paz y de aula 20 se crearon en las casas. Y Nos Vemos en la Escuela, en los espacios comunitarios donde estaban asistiendo los niños que se quedaron sin escuela porque todas las escuelas cerraron. Entonces, los 12.287 niños que atendimos en pandemia, a los cuales le dimos educación, orientación psicoemocional, atención psicosocial, porque apareció un nuevo espacio en ASEIN, que fue el espacio de protección. ASEIN aprendió, porque ya no éramos solo docentes, entonces ahora son psicólogos, ahora son trabajadores sociales, ahora son gestores de casos, ahora gente de WASH también, porque comenzamos a hacer atenciones en higiene y promoción de la higiene, el tema del COVID, el tema del agua, lávate las manos, el tapaboca, el gel. Fue, pero un proceso de acelerado, diría yo, de aprendizaje y de dar respuesta a lo que estaba pasando afuera. Entonces, Aula de Paz se convierte en un proyecto transversal, porque dijimos, esto tiene que estar en todos nuestros proyectos. Entonces, ahora Aulas de Paz está dentro de Aula 20, está dentro de Nos Vemos en la Escuela, está dentro de Aula Global, está dentro de todo lo que hacemos, porque entendimos, y el mundo va para eso,
porque de hecho esta plataforma 100 el año pasado solo se dedicó a trabajar con proyectos que tenían componentes socioemocionales. Entonces, hay que entender que la escuela cambió. Y si no cambió, tiene que cambiar. Sin duda alguna. Que los docentes tienen que cambiar. Correcto. Y que los padres también, las familias necesitan un cambio. Y ese cambio viene desde aquí. Sin duda Tiene alguna. que venir desde aquí. Entonces, el tema de las emociones para nosotros en este momento es un transversal a todos nuestros programas. Los programas de protección, los programas de educación, los programas de comunicación para el desarrollo, porque también nos metimos en la comunidad a trabajar temas como la lactancia materna, el embarazo adolescente, el tema del maltrato infantil, el abuso, el bullying, que antes era el chalequeo. Sí, antes en nuestra época era porque el chalequeo. bullying siempre ha existido. Toda la Lo vida. que pasa es que ahora le ponen ese nombre. Correcto. El tema del acoso, el acoso escolar y el acoso comunitario, porque al estar todos encerrados, pues entonces el acoso se fue para la comunidad, porque las escuelas estaban cerradas. Correcto. Entonces, el tema para nosotros socioemocional ahorita es primordial de trabajar. Y qué maravilloso que para ustedes el foco primordial sea la emoción, porque es que ahí es donde radica todo. Cuando tú atacas una emoción, es ahí donde tú le estás dando la garantía de que una vez que yo sané esta emoción, yo puedo ser un ser humano estable, puedo desarrollarme en lo que deseo, en lo que quiero. Pero mientras yo esté acumulando una rabia, una molestia, que porque él sí, porque yo no, porque sí vino, porque sí se quedó, eso lo que va a hacer de ese niño y de ese núcleo familiar donde está ese niño es que se convierta todo muy, muy caótico. Pero con esto vamos a otra pequeñita pausa y ya regresamos con más de Gracias a mí el podcast. Venir al Herbario Toscano es una experiencia sensorial inolvidable. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar y para tu cuidado personal. Ven a vivir esta maravillosa experiencia en aromas y esencias y disfruta de cada cosa que aquí encontrarás. Estamos ubicados en el centro comercial Paseo Las Mercedes y en el centro San Ignacio. Y estamos de vuelta con tu programa Gracias a mí el podcast. Hoy, bueno, hablando de ASEIN y de todo lo que ellos han logrado durante 13 años que yo estoy, bueno, tú sabes, Caro, que yo te amo, además se lo digo todo el tiempo abiertamente porque es esa admiración de creer en un proyecto y de apostarle la vida, aun cuando al principio fue muy duro porque tuvieron que tocar muchas puertas, el proyecto parecía que de repente se iba a quedar en una fase y de ahí no iba a salir y de repente llegó toda esta transformación y como tú dijiste, pues para nosotros la pandemia fue cuando realmente empezaron a explotar las cotufas y yo digo que todo es perfecto en la vida y que no hay mal que por bien no venga. Ahora, lo que no te he preguntado y que creo que es fundamental que también lo hagamos es a partir de qué momento se comienza a educar a esos profesores y los niños qué edad tienen que tener. Fíjate, nosotros empezamos a trabajar desde inicial hasta bachillerato. ¿Okay? Atendemos a todos los niños de la escuela, a todos los docentes de la escuela. De hecho, ahorita estamos por iniciar un proyecto que es exclusivamente con docentes de liceo, ¿okay? Porque parece mentira, pero son los docentes más abandonados, no sé si decir abandonados porque realmente, o con menos atención. No, ¿okay? Yo creo que abandonados es un buen término. Entonces, es necesario atender a los docentes de los liceos porque casi todas las organizaciones parecidas a la nuestra se enfocan en inicial y primaria, porque obviamente ahí es donde están las bases. Y si yo hago ahí el trabajo como tiene que ser, pues obviamente cuando subimos todo va ok. Pero con este tema de la pandemia, más toda la crisis que viene en particular nuestro país arrastrando, la brecha educativa se ensanchó muchísimo más. Y no solamente le pasó a Venezuela, o sea, los estudios de la UNESCO, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la propia UNICEF lo están diciendo. O sea, tenemos casi 2 años de retraso pedagógico y eso nos lo dejó la pandemia.
Y no es que los del privado les fue mejor, no. E igual, es un tema, porque no es lo mismo aprender presencial que aprender en línea, ni enseñar a distancia. Entonces, esas estrategias no hubo tiempo de instaurarlas, de consolidarlas, y todo fue sobre la marcha, y vamos a probar esto y vamos a probar lo otro, y demasiado buenos fueron los niñitos, demasiado bondadoso es ese cerebro, que ellos como esponjitas pues fueron aprendiendo otras competencias más allá de la escuela. Entonces, bueno, hubo sus pros, sus contras, cosas buenas quedaron y cosas no tan buenas quedaron de la pandemia, pero lo importante es que el apoyo ahorita, y todos tenemos que sumar y arrimar para allá, porque la educación de nuestros países vuelva a su punto, por lo menos medio, ¿ok? De hecho, la preocupación de todos los países es importante. Acaba de haber un encuentro de ministros de educación de la región, pero que están claros de que es un problema y que se puede convertir en un problema generacional, ¿ok? De generación perdida. Perdida porque, bueno, porque perdieron, hubo un proceso de desaprendizaje. Y donde más lo hubo fue en lengua y matemática, ¿ok? En esas dos áreas que son claves, como tú lo dijiste anteriormente. Sí, imagínate tú, y fíjate que tal cual, hubo como un abismo. Y de hecho, y yo vuelvo y hablo de la experiencia que yo tuve con mi hijo, que ya mi hijo está en la universidad y todo, pero que ese quinto año le tocó vivirlo, es decir, terminando cuarto y todo el quinto año le tocó, y el año de la universidad también le tocó con pandemia. Yo veía que las herramientas te daban mucha facilidad. Es decir, yo me metía, el profesor creía que yo estaba ahí, yo me volvía a acostar y luego lo veía grabado. Eso tiene su beneficio porque lo puedes volver a ver y si algo que no entendiste lo puedes volver a ver, pero creo que genera una comodidad en el joven y en el niño que puede arrastrarse en el tiempo y convertir a esa persona en eso, como en algo perdido, porque de hecho yo escucho a los mismos muchachos hablando de que para qué estudiar. Hoy en día no hace falta estudiar. Mira este youtuber cuántos millones gana y ese muchacho no estudió nunca. Entonces eso de verdad genera una preocupación porque por un lado es verdad que estás ganando mucho dinero, pero por otro lado estás dejando la cultura, el saber, el formarte en un aire que al final, cuando tú vas a escribir con horrores ortográficos, tú dices, ya va, y eso pasa mucho. Tú ves esas conversaciones entre chamos, primero cortan las palabras, segundo, la S la ponen con C, la H se la comen, y tú dices, ya va, hello, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ustedes como organización, ¿hacia dónde van? ¿Eso lo han visto? ¿Cuál es la estrategia? Porque como tú dices, es un equipo multidisciplinario para poder atacar algo que está agarrando una fuerza pero descontrolada para poder atajarlo y volverlo a traer a tierra. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, mire, trabajando por ello. No hay otra forma. O sea, hay que seguir haciéndolo, hay que seguir haciendo la tarea, hay que seguir formando a los maestros. Creo que ya es una ocupación del Ministerio para el Poder Popular de la Educación, que también tiene que involucrarse en ello y lo están haciendo. Eso te iba a preguntar. Y lo están haciendo porque están viendo que es grave. O sea, lo que dejó en la pandemia, sumado a todo lo que veníamos arrastrando, es grave. O sea, nosotros hicimos una evaluación cuando regresaron a la presencialidad a todos nuestros niños jóvenes, niños, niñas y adolescentes, y los resultados es que un niño de tercero parece de primero, un niño de sexto parece de segundo, un niño de bachillerato parece de cuarto, tercero. O sea, hay un problema del cual nos tenemos que ocupar, y se tiene que ocupar el Estado, se tiene que ocupar el sector privado y nos tenemos que ocupar las organizaciones de la sociedad civil, porque no es algo que va a poder solucionar uno solo de esos componentes. Correcto. Todos nos vamos a tener que unir, y qué maravilloso que nos tengamos que unir en torno a la educación de un país, porque ahí es donde está suena cliché, suena trillado, pero sin educación no hay futuro. Claro. Y lo que tú estabas diciendo de los youtubers, yo se los digo a los muchachos porque mi hijo me salió, Sebastián, que tiene 11 años. O sea, no, yo voy a ser youtuber y no sé qué. Y digo, y cuando tú estés enfermo, ¿quién te va a curar? Y cuando quieras construir una casa, ¿quién la va a construir?
Y cuando tú quieras ir a la escuela, ¿quién te va a enseñar? O sea, si todos se van a meter a youtuber, a influencer o todas esas cosas, tendencias que hay, que es válido, entonces no va a haber médicos, no va a haber ingenieros, no va a haber abogados, no va a haber plomero porque todos van a ser youtubers. Porque eso da dinero, porque ese es el otro tema, hacia dónde estamos enfocando los valores, hacia dónde estamos orientando a nuestros hijos, a nuestros alumnos. O sea, yo pienso que de toda crisis hay una oportunidad. Sí, no, sin duda alguna es así. Y qué bueno que pasó lo que pasó porque Claro. tocamos fondo, y entonces ahora vamos a construir como el ave fénix, de las cenizas. Eso me encanta, eso me encanta. A mí transmitiendo desde este lugar, que bueno, que es un lugar mágico en aromas y esencias, como lo es el Herbario Toscano. Vengan para que ustedes mismos comprueben. Aquí Carolina me está diciendo, wow, esto huele divino. Delicioso. Aquí voy a hacer mercado. Y como Carolina, también vengan ustedes. Estamos ubicados en el Centro Comercial Paseo de las Mercedes y en el Centro San Ignacio, @ToscanoCCS. Y como veníamos hablando, Carola, bueno, este tema de lo que ocurrió, y de hecho en el paréntesis estábamos diciendo que no hay mal que por bien no venga, y que todo mal tiene su bien oculto. Yo me acuerdo cuando yo las conocí a ustedes estaban como en 4 estados nada más. Hoy en día, ¿hasta dónde han llegado? ¿Cuáles son los nuevos proyectos? ¿Hasta dónde quiere llegar Aceín? Y que Aceín siempre va a contar conmigo porque ella lo sabe. Así es. Bueno, mira, actualmente estamos en 15 estados de Venezuela. Estamos en el oriente, en el centro y en el occidente del país, con múltiples proyectos, con todos los proyectos que hemos hablado, con énfasis en educación o con énfasis en protección o con énfasis en WASH, protección, educación. Tendemos a dar respuestas ahora intersectoriales, o sea, que aborden todo, tanto la escuela como la comunidad. Intentamos abordarlas desde todo lo que sabemos hacer. ¿Dónde queremos estar? En toda Venezuela. Ese es nuestro goal. ¿Y por qué no en Latinoamérica? Porque resulta que el problema que tiene Venezuela no es exclusivo de Venezuela, sino de todos nuestros países latinoamericanos. Entonces, el equipo considera que lo que hemos hecho aquí se puede poner al servicio de cualquier país. Tenemos la misma realidad, salimos siempre en las evaluaciones de la región, estamos siempre por debajo de todos los países del primer mundo. Entonces, el problema de la educación en Latinoamérica es de todos, no es solo exclusivo de Venezuela. Y humildemente, desde lo que hemos aprendido a hacer, considero que somos una respuesta válida para cualquier país de Latinoamérica. ¡Qué belleza! Y yo doy fe de eso. Y otra cosa ya para ir cerrando, mi Caro, yo contigo me quedaría horas conversando, pero ya es tiempo de ir cerrando y me gustaría cerrar porque además este proyecto es tan mágico, es tan increíble y yo los invito a que investiguen, a que busquen en las redes qué es lo que hace Aceín adicional de todo lo que ya Caro nos ha dicho, pero a mí me gustaría cerrar con un mensaje final a todo ese público que nos va a ver de esperanza, porque es verdad que es un panorama gris, es verdad que es una realidad oscura, pero que dentro, además tú dijiste en la parte anterior que vamos a hacer como el ave fénix, renacer. A mí me encanta el ave fénix y eso de renacer de las cenizas me encanta porque te estás quitando lastres. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué le puedes decir a esa gente? Bueno, les puedo decir que la educación va primero, que es lo primero en lo que tenemos que invertir tiempo, dinero, espacio y futuro, porque la educación es eso, él es el futuro. Les quiero decir que nunca, nunca abandonen sus sueños, que cuando uno cree en algo con pasión, con amor y convicción y sobre todo de la mano de Dios, eso siempre va a llegar a buen puerto y va a llegar a buen término. En estos 13 años no todo ha sido maravilloso, ni todo ha sido color de flor, han habido momentos duros, han habido momentos difíciles, hasta de salud, porque bueno, también el COVID nos ha enfermado a todos. Y cuando en algún momento me tuve que ir de Caracas a Maturín y dije, bueno, aquí se terminó todo. Porque a veces uno cree que uno es el único líder que hay, pero resulta que no. Que cuando uno está en problemas, el resto del equipo te arropa, te apoya y te sostiene y sostiene a tu organización. Entonces crean en el liderazgo compartido,
Crean que cuando un sueño se comparte y una pasión se irradia entre todos, eso va a feliz término. Y crean sobre todo en Dios, porque es el obrador mágico de cualquier milagro, y nunca pierdan esa capacidad de soñar, porque los sueños siempre, siempre se hacen realidad. Y en eso me acuerdo de algo que tú una vez nos dijiste en una dinámica que ya hace fantabulosa, que se llama el yo-yo, que cuando uno sueña, está creando aquí arriba, estás creando en el pensamiento. Y cuando algo se crea en el pensamiento, se hace realidad. Entonces, ese es mi mensaje. Sueñen con ganas de hacer, sueñen con ganas de crear, porque eso finalmente va a pasar. ¡Qué belleza! Carolina, no nos podemos despedir sin que des tus redes sociales. Si alguien quiere saber de ti, algún punto de contacto, si quieren ser colaboradores, por favor, aquí está la cámara. Bueno, nos pueden seguir tanto por Facebook como por Twitter como por Instagram. Es lo mismo, ASEINC ONG, ASEINC ONG. Les doy mi contacto, por supuesto, 0412-821-0372. Me pueden llamar con toda confianza. En ASEIN somos una familia, así que si quieres formar parte de la familia, vente. Y siempre estamos necesitando tanto voluntarios como profesionales. Gracias a Dios porque hemos estado creciendo. Y nada, y por correo también, acein2009@gmail.com. También nos pueden escribir allí y bueno, y ahí comenzamos a construir sueños juntos. ¡Qué belleza! Bueno, esto fue todo. Gracias, Carolina, por haber aceptado la invitación. Yo me voy con el corazón, pero así grandotote, porque, bueno, ella sabe mi admiración y me encanta eso. Trabajar para educar. Ella sabe que yo soy una de sus colaboradores leales. Y bueno, con esto me voy despidiendo desde este lugar, el Herbario Toscano, un lugar mágico en aromas y esencias. Y nos estamos viendo en un próximo programa. Gracias a Miguel Podcast. Bye. Chao. Gracias.